y escritor Alex Cerrato. Bendito sea el Señor. Alabanzas para nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes y buenos días allá en Colombia, mi querido ministro. Amén, mi hermano Fulton. El Señor Jesucristo me lo bendiga a usted, a toda su audiencia, a los hermanos que nos están observando desde las diferentes plataformas. El Señor Jesucristo me les guarde, a los ministros, a todos mis hermanos. El Señor Jesucristo derrame abundante bendición sobre todos ustedes. Gracias, mi hermano Fulton, por la invitación, y estamos aquí de nuevo para dar lo que el Señor ha tenido a bien dar hoy a su pueblo. Hermano, para mí, para quien le habla, para mi esposa, que somos los que integramos este ministerio radial, es un privilegio tenerlo a usted en pantalla, mi hermano, y un privilegio también porque a veces creemos de que no la sabemos toda, mi hermano, pero el único que sabe aquí todo, bendito sea el Señor, es nuestro Dios grande y todopoderoso. Lo único que hacemos nosotros es estudiar y que Dios nos da revelación. ¿Por qué le digo esto, mi querido ministro? Porque me ha tocado a mí muchas veces presentar a ministros, presentar a pastores, aleluya, con mucho cariño, los amo mucho. Me ha tocado orar, bendito sea el Señor, pero hoy, ministros, no los vemos predicando la palabra del Señor. Por eso nosotros oramos antes de enviarle la invitación para que nos explique acerca de esto. ¿Por qué? ¿Por qué usted y yo? ¿Por qué los pentecostales? ¿Por qué los apostólicos estamos en la verdad? Y es eso, mi hermano, es muy preocupante, le digo esto, mi querido ministro, porque hay hermanos que ya llevan muchos años en el Evangelio y claro, ministros ranqueados, ministros que Dios los ha usado en su tiempo, le creen más al ministro que al propio Dios y a la propia palabra. Por eso le digo, me preocupa muchísimo, y ese es el tema. Mire lo que nos dice por aquí ya un pastor, hermano Fulton, es que esto de la doctrina es importante hablarlo, es muy importante. El pastor Yandri Ceballos, gracias mi querido ministro, bendito sea el Señor, aleluya. Gracias también al pastor Francisco Rosero, bendito sea el Señor, a pastor Jorge Colorado desde Cali. Por eso es importante, mi hermana y mis hermanos. Rubí López dice cordial saludo desde Italia. Ya lo saludan, ministro, desde Italia. Nuestra hermana Livia Venegas, buenos días, Dios les bendiga grandemente desde Isla de Providencia. Esto es en Colombia. Ministro, regálenos una oración y que Dios lo use grandemente en la explicación, en la exposición de que usted va a hacer, y tenemos muchas preguntas en el transcurso de este programa, y ojalá los oyentes también nos escriban en el banner relacionado al tema de hoy. ¿Por qué estamos en la verdad? Bendito sea el Señor. Dios me lo bendiga, mi querido ministro. Amén, mi hermano. Vamos a orar, mis hermanos, que el Señor Jesús sea haciendo hoy su voluntad. De verdad, creemos que esta es la voluntad del Señor, conforme a lo que ya hemos hablado, sin quererlo con el hermano. Vemos que es necesidad entre todos nosotros esta palabra del día de hoy. Vamos a orar. Señor Jesucristo, mi Dios eterno, gracias te damos primeramente, Señor, por un día más de vida, por permitirnos, Señor Jesucristo, estar en tu presencia. Señor, permitirnos glorificarte, alabarte, exaltarte y recibir, Señor, tus bendiciones. Todos los días, Señor, son nuevas para tu pueblo. Gracias, Señor, te damos porque hoy, Señor, usted nos va a decir algo bueno, algo nuevo, Señor, que va a ser de edificación para todos nosotros. Señor, gracias te damos por todo. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque edifica a tu pueblo, me edifica a mí, Señor Jesús, que soy necesitado de ti. Todos los días, mi Dios, soy necesitado de ti. Somos necesitados de ti. Somos, Señor, necesitados de esta edificación. Por eso bien dijo usted, Señor, por medio de los apóstoles, edifíquense sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gracias, Señor, por tu presencia, mi Dios. Amén. Bueno, usted me dirá, hermano Fulton, iniciamos
Amén, ministro, amén. Usted es el dueño del tiempo ahora en este momento para este programa, bendito sea el Señor, porque queremos escuchar, queremos saber por qué estamos en la verdad. Usted que es pentecostal, yo que soy pentecostal y apostólico, queremos saber el por qué. ¿Por qué creemos nosotros que estamos en la verdad? Ya le digo, hay muchas preguntas desde ayer que se publicó, mi hermano, la cartelera en los distintos grupos ahí en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, aquí en Europa, hay preguntas sobre este tema. Tenga pendiente, mi hermano, de que este programa lo ven personas que son del nombre y también amigos que son católicos, que son testigos de Jehová, que son trinitarios. Bienvenidos, a ellos los saludamos, los queremos mucho, pero hoy vamos a ver el por qué nuestra creencia, por qué nuestra defensa. Dios me lo bendiga, mi querido ministro. Amén. Bueno, mis hermanos, debemos decir con todo respeto hacia las demás denominaciones, hacia las demás creencias, pero la Biblia nos habla de que solamente una es la elegida del Señor, una es su paloma, una es su reina, no más, no hay más. Y cuando usted lee, por ejemplo, la Escritura, va a encontrar por qué nosotros como pentecostales o apostólicos decimos que estamos en la verdad, decimos que estamos fundamentados en esa verdad. La Biblia nos dice en Isaías 43, yo espero que usted esté tomando nota, me gusta que mis hermanos se edifiquen, tomen nota, cuadernito, bueno, ¿por qué estamos en la verdad nosotros? Porque usted esto lo va a enseñar también a sus hermanos, lo va a enseñar a los amigos, lo va a enseñar y se va a edificar usted y va a edificar a otros. La Biblia nos dice que hay unos que son llamados de su nombre, que el Señor los hizo. Dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Somos los llamados de su nombre, por eso somos la iglesia del nombre de Jesús. Esto se cumple en Juan capítulo 1, allá donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso somos la iglesia del nombre, por eso nos identificamos como iglesia del nombre, porque somos los llamados de su nombre. ¿Qué significa su nombre? Yahshua, Jesús. ¿Qué significa? Jehová, Jehová, o salvándonos, o Jehová salvándonos, Jehová salvador, Jehová con nosotros. Por eso creemos que Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento que vino a salvarnos. Ahora, para mirar el tema de hoy, ¿por qué decimos que estamos en la verdad? La Biblia nos habla cuál es la verdad de Dios. Muchos dicen estar en la verdad, muchos dicen. Otros se han alejado de la verdad diciendo que han recibido una nueva revelación. Nuevas revelaciones no hay. Debemos recordar que la Biblia dice que las profecías fueron hasta Juan el Bautista. La profecía fue hasta Juan el Bautista. Permítame aclarar eso. Dice la Biblia que la profecía fue hasta Juan el Bautista por el sencillo hecho de que por acá en el libro de Daniel nos dice que cuando viniese el Mesías príncipe, hasta ahí sería sellada la visión, es decir, la profecía. Dice por aquí Daniel capítulo 9, verso 24, dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces cuando viniese el santo de los santos, hasta ahí sería ungido el santo de los santos, hasta ahí sería la visión y la profecía. Por eso Jesús dice que solamente hasta Juan fueron los profetas. Nueva profecía no habrá, nueva revelación no habrá. Todo ya está consignado en este libro, en la Biblia. El que crea por fuera de esto se desviará o se desvía de la verdad. Cuando la Biblia nos habla de la verdad, vamos a ver varios aspectos en ella. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 25, verso 1 dice, Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y son firmeza. Aquí comenzamos a ver cuál es la verdad de Dios. Tus consejos antiguos son verdad y son firmeza.
¿Estaremos nosotros los pentecostales, los apostólicos, la iglesia del nombre en esta verdad? Vamos a mirar a ver. Tus consejos antiguos son verdad y son firmeza. Vámonos a Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Consejo antiguo de Dios. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si usted está edificado sobre esta verdad, consejo antiguo de Dios, pues hermano, está en la verdad. No vamos a creer nada por fuera de esto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué es uno? Porque es uno. Y esta es la verdad de Dios. No habrá otra verdad. Deuteronomio capítulo 4, verso 35, verso 39. Leámoslo por favor. Dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Por eso es uno, porque no hay otro además de él. Verso 39, aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro, no hay otro. Esta es la verdad de Dios. Tus consejos antiguos son verdad. Si usted está en este consejo antiguo, mi hermano, está en esa verdad. Porque la Biblia lo dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muchos toman para decir que ese uno de Deuteronomio 6.4 es una unidad compuesta, lo cual es completamente falso. Porque allí la palabra ejad significa uno, único, solo o absoluto. O también unido, también puede significar. Pero su concepto básico es uno, único, uno, absoluto o solo. Y así lo traducen muchas Biblias. Por ejemplo, en nuestras Biblias no hay ninguna Biblia que diga Jehová nuestro Dios, Jehová, una unidad compuesta es. No hay ninguna Biblia. Todas las Biblias que usted le dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el Señor uno es el solo Señor, el Señor es el único Señor, Jehová es el único Señor, Jehová es el único Dios. Usted puede leer eso en la Biblia latinoamericana, la Biblia internacional, la Biblia moderna, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia Corona, la Biblia de Jerusalén, tercera edición, la Biblia Universal de Jerusalén, el libro del pueblo de Dios, la versión israelita, y muchas más dicen que Jehová es uno porque es único. Por eso se traduce de la palabra ejad, único, solo, absoluto. Él es el absoluto Dios. Ahora, cuando nosotros miramos esta verdad de Dios, recuerde que nosotros tenemos que edificarnos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ese es el fundamento nuestro. Cuando nosotros miramos esto, la verdad de Dios, a ver si usted está en esa verdad, el Señor dio testimonio de esa verdad. ¿Cuál fue esa verdad? Marcos capítulo 12, verso 28 dice así: acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primer mandamiento de todos, que Él es uno, es único, es solo, no hay otro además de Él. Pero aquí lo que toma relevancia en esta porción bíblica es lo que le dice el escriba en el verso 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho. Esa es la verdad absoluta. No hay, hermano, cuando usted le traen una verdad a medias, las verdades a medias son mentiras. Eso es una verdad a medias. Cuando usted le dicen parte de la verdad, se la traen y le aumentan, esas verdades a medias son mentiras. Dice: verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, o no hay otro además de Él. Esa es la verdad, no hay otro. Recordemos que eso lo dicen los consejos antiguos de Dios. No hay otro además de Él. Él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Por eso es uno. Verdad has dicho. Si usted y yo estamos edificados sobre esta verdad, bien hacemos, bien hacemos. Ahora, esto no queda solamente allí. Esto no queda solamente allí. Usted recuerda, por ejemplo, nosotros que somos lectores de la Escritura, que escudriñamos la Escritura, que devoramos la Escritura, sí, la devoramos, nos gusta leer, recordamos algo. La Biblia dice, Isaías 33:22, Isaías 35:4, dice, por ejemplo, el 33:22 dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro rey,
Jehová es nuestro legislador, Él mismo nos salvará. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Lo ha leído? Bueno, si no lo ha leído, apúntelo y lo lee. Isaías 35:4 nos dice allá, dice, decíalos de corazón apocado, esforzado no temáis, Dios mismo vendrá y os salvará. Pero lo que toma relevancia también en esta escritura es lo que sigue en los versos después. Vamos a leer qué es lo que toma relevancia. Aquí dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. O sea, Dios mismo, Jehová mismo o Yahvé mismo. Sí, estaría con nosotros. Ahora, ya miramos que Dios es uno. Y esa es la verdad, sus consejos antiguos son verdad. El Señor profetizó o habló de esa verdad, diciéndonos que el primer mandamiento es que Dios es uno y no hay otro además de Él. Nosotros los apostólicos creemos eso al pie de la letra. Cuando dije que cuando usted le traen una verdad a medias, es que muchos dicen, y con todo respeto lo digo, Dios es uno, pero en tres personas diferentes y distintas. Traen parte de la verdad, la mutilan para meterle otra cosa. Dios es uno, ¿sí? Aquí dice, Dios es uno, bien, maestro, ¿verdad? Has dicho Dios es uno y no hay otro además de Él. Esa parte, no hay otro además de Él, lo mutilan y le aumentan, le quitan esa parte y le aumentan algo que dice, pero en tres personas diferentes y distintas. Esos son verdades a medias, y las verdades a medias son mentiras. Sí, tenemos que mirar eso. La Biblia nos dice, como ya retomamos, Isaías 33, 22, 35, 4, pero dice que Dios mismo vendrá y nos salvará. Y cuando nosotros miramos esto, Juan, el Señor dice que Juan dio testimonio de la verdad. Miremos eso, por favor. Vamos a mirar eso. Juan capítulo 5. No sé si usted algún día habrá mirado esto, mi hermano, y habrá recapacitado de cuál verdad dio testimonio Juan. Juan capítulo 5, vamos a mirar allá. Dice, otro es el que da, verso 32, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Por favor, subraye esto y únalo con Isaías 35, 4, Isaías 33, 22. Porque el testimonio que Juan dio, que es la verdad, es precisamente ese. Vamos a leerlo, por favor. Este es el testimonio de Juan, dice aquí. Dice aquí. Permítame, por favor. Este es el testimonio de Juan, capítulo 1, verso 19. Esto es la verdad. Si usted cree esto, hermano, estamos en la verdad. Si usted deja de creer esto, estará en la mentira. Y permítame hacer un paréntesis aquí antes de leer aquí. Para nosotros que somos guardadores de la verdad, que nos gusta guardar la verdad, por acá Isaías tiene una promesa. Permítame la busco. Dice por aquí. Dice, Isaías capítulo 26, para los que guardan la verdad, dice aquí, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muros. Dice, abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Hermano, a la nueva Jerusalén, la ciudad que Dios ha dado a nosotros, los salvos, no entrará la gente que habla mentira. No se refiere al mentiroso, ¿sí? Al que diga mentiras, no se refiere al que mienta sobre la Biblia. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Hay una cosa aquí. Nosotros hemos sido lavados, justificados y santificados. Somos gente justa, primeramente. Justos, ¿por qué? Porque hemos sido lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. Somos justos por eso. No porque somos buenos, sino que Dios, el Señor Jesucristo, nos justificó, dándonos el perdón de pecados en su nombre
y dándonos de su espíritu. Y guardamos las verdades bíblicas, como estamos viendo, Él es uno, no hay otro además de Él. Por eso dice Apocalipsis, dice, no entrará en ella. Los mentirosos no entrarán en ella. Es decir, aquel que mienta sobre la Biblia no va a entrar. Entonces nosotros somos esa gente justa. Juan dio testimonio de la verdad. Volvamos acá. Juan dio testimonio de la verdad. ¿Cuál es ese testimonio? Juan capítulo 1, verso 19 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esta es la verdad que Juan dio, mi hermano. Esta es la verdad que Juan habló, que Juan testificó. Él venía preparando el camino del Señor. Sí, ese es Jesucristo. Dice Juan, detrás de mí viene uno, el cual no soy digno de desatar la correa de su zapato. Yo no soy digno de encorvarme y desatarlo. ¿Por qué? Oh, gloria a Dios, esto es grande, maravilloso, ¿no? Dice, porque Él es ¿quién? Él es el Señor que dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Recuerde que Juan dio testimonio de la verdad. Entonces, si Juan dio testimonio de la verdad es que él venía preparando el camino del Señor, el cual dijo el profeta Isaías que vendría. ¿Cuál es ese? A ver, vamos a dar unos segunditos allá a los hermanos para que pensemos. Esa es la verdad que Juan dijo. Pero ¿cuál fue el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría? El cual es Jesucristo. ¿Cuál será ese? Y esa es la verdad. ¿Cuál será? Remitámonos al profeta Isaías. Isaías capítulo 40 nos los está diciendo, la concordancia nos está diciendo allí, Isaías 43. ¿Qué dice? Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezá calzada en la soledad nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Verso 9, vean aquí al Dios vuestro. Verso 10, y vendrá Jehová el Señor. Jehová el Señor sería visto, Él vendría. Juan vendría preparándole camino a Él, porque Él se manifestaría, se haría hombre para venir a salvarnos. Esa es la verdad, y esa es la verdad que usted y yo predicamos. En esa verdad nos hemos edificado. Esa fue la verdad que predicaron los apóstoles, que el mismo Dios se manifestaría en carne. Aquí lo está diciendo Juan. Juan dice aquí, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, vengo preparando el camino del Señor, el cual dijo el profeta Isaías. El Señor que dijo el profeta Isaías que vendría Yahvé, Jehová, él mismo. Y ese Dios que es Yahvé, Jehová, es el único Dios, según Isaías 37, 16. Es el único Jehová, según Isaías 37, 20, y es el Padre, según Isaías 63, 16, 64, 8. Si usted y yo estamos edificados en esta verdad, ya llevamos 3 puntos, ¿no? Perdón, llevamos 2 puntos ya. Si estamos edificados en esta verdad, entonces, mi hermano, ¿por qué nos movemos de aquí? Que por nuevas revelaciones. No hay necesidad de eso. Creo que no hay necesidad de eso. Nosotros estamos en la verdad. Por eso dice que tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Estamos sobre la roca, estamos sobre el sitio fuerte, su nombre, Jesucristo. Pero esto no queda aquí, hay más, sigue habiendo más. Vamos a mirar algo más aquí. Váyase por favor al libro o a la carta de Pablo a Tito. Váyase por favor a la carta de Pablo a Tito en el capítulo 1. Yo espero que usted esté tomando nota de esto, hermano, porque a usted le van a preguntar, ¿está en la verdad? ¿Está en la verdad? Si ¿usted por qué está en la verdad? Y tomó nota y comenzó a repasar, mi hermano, y le va a decir, le va a mostrar por las escrituras, ¿por qué nosotros, la iglesia del nombre, estamos en la verdad? Dice aquí, vamos a leer primeramente 1 Timoteo, capítulo 3, dice, verso 14, pero esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia en que usted y yo estamos edificados debe ser columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es esa verdad según Pablo? Según Pablo, ¿cuál es esa verdad sobre la cual la iglesia debe estar edificada? ¿Cuál es esa verdad? Él nos lo dice en Tito capítulo 1, verso 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. Mire lo que nos dice aquí. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. La iglesia debe estar edificada sobre ese conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la piedad? Dice aquí: para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Dice Pablo que la iglesia debe estar edificada en esa columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad es conforme al conocimiento de la piedad. ¿Cuál es la piedad? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Escuche bien. Dios fue manifestado en carne. Esa es la piedad. La piedad es, el conocimiento de la piedad es que Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? Pablo dice: para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. 1 Corintios 8:6. Pablo no creía en un Dios plural, Pablo creía en un solo Dios. Efesios capítulo 4 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ese Dios que fue manifestado en carne es el único Dios, el cual existe desde la eternidad y hasta la eternidad, el cual es el Padre. Dios fue manifestado en carne. Y aquí dice que la iglesia es columna, la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es el Dios viviente? Pablo lo dice aquí en el capítulo 4, verso 10, de ahí de 1 Timoteo, dice: porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ese es el Dios viviente. Sobre esta roca estamos edificados nosotros. Por eso estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dios fue manifestado en carne, dice Pablo. Y esa es la verdad sobre la iglesia, que la iglesia debe estar fundamentada. Pero aquí debemos enlazar esto con algo que Pablo creía. Pablo en Hechos capítulo 24, verso 14 nos dice que él creía, dice: según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas. Pablo creía todo lo que estaba escrito en los profetas. Por eso Pablo dice que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, que es esa verdad que es la piedad. Dios fue manifestado en carne y solamente hay un Dios, el Padre. Pablo creía esto que dice Isaías 43:10. No sé si usted lo ha leído, mi hermano. Sí, si usted lo ha leído, dice allí Isaías 43:10. Por favor, yo ruego que usted lo lea. La Biblia, la Reina Valera 1997, lo voy a leer de allí. Isaías 43, verso 9. Mire lo que dice Isaías 43, verso 9. Dice: congréguense a todas las naciones y júntense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan, escuche bien, oiga y diga. Hermano, todo aquel que no confiese esto, que lo oiga y no lo diga, no está en la verdad. Oiga y dígalo. Verdad es. Lo que viene a continuación es verdad. Por eso Pablo dice: Dios fue manifestado en carne. Y ese es el misterio de la piedad. Sobre eso es el conocimiento de la verdad, que es conforme a la piedad. Oigan y digan: verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Y mi hijo, mi país, mi siervo que yo escogí. El siervo es Jesucristo. Jehová es el único Dios y es el Padre. El siervo es el hijo de David. Es el hijo de David. El siervo es aquel que fue llamado hijo de Dios. ¿Sí? El siervo. Y mi siervo que yo escogí. El de Isaías 53, el de Isaías 42. Ese es el siervo. ¿Sí? Y mi siervo que yo escogí. Pero ¿es para qué? Para que me conozcan, crean y entiendan
que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Escuche bien lo que dice nuestra Biblia. Yo mismo soy, no es otro. Dios fue manifestado en carne. Y aquí dice que Jehová y el siervo es el mismo, no es otro. La Biblia de 1997, la Reina Valera, nos dice así: oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Siervo quiere decir hijo. Pais en el griego quiere decir hijo. Y mi hijo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Escuche bien. Yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y además de mí no hay quien salve, o fuera de mí no hay quien salve, porque Jehová mismo dijo: yo mismo que hablo estaré presente, yo mismo iré y los salvaré. Esta es verdad, digan verdad es. Por eso Pablo dice: Dios fue manifestado en carne. Pero no solamente queda allí, no solamente queda allí. Miremos algo en Isaías capítulo 45, verso 14. Isaías 45, vamos a leer primero el verso 22, 21 y 22. Aquí está también la verdad. ¿Por qué Dios dice esto? Mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué dice miren a mí? ¿Cómo se debe mirar a Dios? ¿Literal o de una forma figurada? Esto es verdad, mis hermanos, y vamos a leerlo. ¿Qué dice aquí? Dice, verso 21, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír eso desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Recuerde que los dichos de Dios, los dichos antiguos, son verdad y firmeza. Él lo tiene dicho desde ese tiempo. Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Él lo tiene dicho desde antes. ¿Sí se acuerda? Los dichos de Jehová, los consejos de Jehová son verdad y son firmeza. Y Él lo tiene dicho desde entonces, pero nos lo vuelve a recordar como si usted y yo, mi hermano, tuviésemos necesidad de recordarlo todos los días. ¿Quién lo tiene dicho desde entonces sino yo? ¿Qué lo tiene dicho Él? Que no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Dice, mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios y no hay más. Pero aquí dice, miren a mí. ¿Cómo es que debo mirar? Él lo dice en el verso 14 y en el verso 15. Cuando nos habla del siervo, nos habla del hombre el cual sería el sacrificio por nuestros pecados. Y dice también que lo sorprendente aquí es que usa la palabra ciertamente y verdaderamente. Es decir, esto que viene aquí es verdad y así el hombre debía mirar a Dios. Dice aquí, así dice Jehová, verso 14 de Isaías 45. El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti, serán tuyos e irán en pos de ti, se pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo. Mire lo que le dirán a este hombre, el cual vendría a libertarnos, según Isaías 42, vendría a sacarnos de la cárcel de prisión, según Isaías 42. Dice, se pasarán a ti, te harán reverencia y te suplicarán diciendo. Es decir, otras versiones dice, en ti adorarán, ¿sí? A ti adorarán y en ti orarán. Al único que se adora es Dios. Por eso dice aquí, ciertamente en ti está Dios. Recuerde que la Biblia dice Dios estaba en Cristo. Pablo lo dice, es por esta escritura. Ciertamente en ti está Dios. Y la Biblia Septuaginta al español dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios fuera de ti. Miren lo que le dicen al siervo. Septuaginta al español traducía al texto griego. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. No hay otro Dios además de ti. Le dicen a ese hombre. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque ciertamente o verdaderamente, esto es verdad, mi hermano, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel, Salvador, el Dios de Israel que vino a salvarnos. Él, ese hombre, es verdaderamente ¿quién? El Dios que se encubrió, el Dios, hermano, que se hizo hombre, el Dios eterno que lo llena el cielo y la tierra, vendría encubriéndose, haciéndose carne, haciéndose hombre. ¿Para qué? Para salvarnos. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. La Biblia Septuaginta al español dice, verdaderamente tú eres Dios. Y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. Ese hombre era el mismo Dios. Por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Esa es la verdad. Pablo dice, según el conocimiento de la piedad
es la verdad, y la piedad es que Dios fue manifestado en carne. Y para terminar aquí, mi hermano, para pasar ahí a las preguntas, y recordemos que de pronto alguno dirá, de los amigos que está ahí en sintonía, dirá: hace rato te has comido primera de Juan capítulo 8 verso 6. No, lo dejé, lo reservé para lo último. Porque dirán: no, solamente citó, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, y el resto no lo dijo, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Entonces dice: mire, allí están los dos. No, le tengo malas noticias. Pablo dice: conforme al conocimiento de la piedad, es la verdad. ¿Y cuál es esa piedad? Dios fue manifestado en carne. Vamos a ver cuál es ese Dios que fue manifestado en carne según Pablo. Ahí mismo en la segunda carta a los Corintios. Vamos a ver. Dice aquí, verso 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros ya miramos que el Dios viviente es Jesucristo. 1 Timoteo 4:10 dice que el Dios viviente es el Salvador de todos los hombres, y ese es Jesucristo. Y Pablo dice que somos templo de él. Con esto queda ya dicho que él es el Espíritu Santo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Dios viviente, como Dios dijo. Escuche bien, como Dios dijo. Recuerde que solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Y aquí Pablo nos dice que Jesucristo es el Dios viviente, es el Dios que dijo esto. Escuche bien. Y además es el Padre y Señor. Dice: Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo se llama el Dios? ¿Cómo se llama ese Dios que habitó y anduvo entre los hombres? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese Dios que habitó y anduvo entre los hombres? Jesucristo. Pero dice: como Dios lo dijo. ¿Quién fue el que lo dijo? Jehová, Yahvé. Jehová dijo: yo mismo que hablo estaré presente. Isaías 52:6. Dice que sería visto. Isaías 40, Zacarías 14, que él mismo vendría y nos salvaría. Isaías 33:22, Isaías 35:4, Zacarías capítulo 9, verso 14, Jehová será visto sobre ellos. Verso 15, los salvarán aquel día Jehová su Dios. Ezequiel capítulo 34, yo salvaré a mis ovejas. Entonces ese Dios fue el que dijo que habitaría y andaría entre nosotros. ¿Para qué? Para venir a salvarnos. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice más abajo el verso 17: por lo cual salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor. ¿Quién es el Señor? Pues Jesucristo. Recuerde que Jesús es el Dios viviente, el cual dijo que habitaría y estaría entre nosotros. Eso lo dijo Jehová, Yahvé. Jesucristo es el mismo Señor, Dios y Padre. Aquí lo está diciendo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo recibiré. Y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso es Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8. Y Él es nuestro Padre. Aquí lo está diciendo. Pablo presenta aquí a Jesucristo como el Dios viviente, que somos su templo, es decir, Él es el Espíritu. Lo presenta además como el Dios que dijo que habitaría y estaría entre nosotros. Ese es el Jehová del Antiguo Testamento, el único Dios, el cual es el Padre. Lo presenta como el Señor, y además dice que es el Señor Dios Todopoderoso, que será a nosotros por Padre, y nosotros seremos a Él hijos e hijas. Entonces no se equivocó hace rato al omitir, como dicen ustedes. De pronto alguno dirá 1 Corintios 8:6, su segunda parte. No, lo estoy aclarando ampliamente en la misma doctrina paulina. Mis hermanos, no nos desviemos de esta verdad. Nosotros estamos en la verdad. Lo hemos demostrado con la Biblia. Son 5 o 6 cláusulas que nos dicen por qué estamos en la verdad. Debemos nosotros perseverar en ello. Recuerde que a la Nueva Jerusalén, esa ciudad que está reservada para los salvos, solamente dice que entrará la gente robusta, la gente justa, guardadora de verdades. Y justo, nosotros no somos justos porque somos buenos, sino porque el Señor nos ha justificado. ¿Cómo nos justificó el Señor? Dice, porque 1 Corintios 6:11 dice: y eso eres alguno de vosotros. Éramos fornicarios, adúlteros, borrachos, homicidas, mentirosos. Pero dice: pero ahora habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros somos esa iglesia que hemos sido lavada, justificada y santificada. Y además somos esa gente robusta, guardadora
de esta verdad bíblica. La iglesia debe estar fundamentada, edificada sobre esa verdad, como lo dice Pablo acá en Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo, vamos a leerlo de nuevo. Capítulo 3, verso 14 y 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la verdad. Mi hermano Fulton. Si el Señor, ayúdenos a compartir este programa, mis hermanos. Por aquí nos dicen, hermano Fulton, he compartido con todos mis contactos. Gracias, Pastor Ricardo Pisco Barrera, ahí en Italia. Bendito sea el Señor. Ahí en Pradera, muchísimas gracias, mis queridos ministros, por estar con nosotros. El pastor Leonardo Aguilar, allí en el Reino Unido, con su esposa, dice, lo estamos viendo, mi querido ministro. Aleluya, bendito sea el Señor. Marta Tigrero, el pastor Stalin B, nuestra hermana Heidi Ramos, pastor Jairo García, allí en Colombia, el cantautor de la Iglesia Pentecostal Unida, Jaime Luis Rodríguez, el pastor Juan Bajaña, David Ordóñez, pastor en las Américas, nuestra hermana Marina Capellán allí en Colombia, nuestro hermano Ángel Tuapanta Lor, pastor Byron Muñoz aquí en España, nuestra hermana Anita Bonilla de Silva. Bendito sea el Señor. Gracias a todos los pastores en África por estar escuchando este programa y enriqueciéndose de la palabra del Señor. Pastor Mario Samir, aquí en la isla de La Gomera, archipiélago canario. Pastor José Lucero, nuestra hermana Karina Quimis, bendito sea el Señor. Jenny Narcisa Mataía Rosero, y también quiero saludar a nuestro hermano Héctor Iván Alarcón de Celestial Estéreo. Gracias, Pastor John Monaga de Ecuador, bendito sea mi Señor. También para Tony ahí en Argentina, gracias por estar escuchando este programa. Bueno, mi querido Alex Cerrato, estamos aquí para la sección de preguntas, bendito sea el Señor. Y hay algo que nos ha llamado la atención, déjenme buscarlo por aquí, que nos habían escrito, bendito sea mi Señor. La confusión que hay, sí, aquí está, la confusión que hay es que usted ha presentado a Jesús como el único Dios. Eso es indudable. Grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso dice la palabra. Pero ¿por qué esa confusión tan tremenda? Porque dice Jesús ora por sí mismo o oraba a quién, ministro. Bueno, hermano, sí es una confusión. Bueno, nosotros o la iglesia del nombre y todo expositor, todo evangelista, todo pastor, tiene como obligación presentar a Jesús como el único Dios. Así lo presentaron los apóstoles. Esto no es nuevo, está en la Biblia. Pablo presenta a Jesucristo como el único Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15 en adelante dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El que vendría al mundo a salvar a los pecadores es el único Dios, Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento. Eso lo dicen los profetas, ya lo hemos leído. Y Pablo exalta a Jesucristo como ese único Dios que vendría al mundo. Dice por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. ¿Sí? Entonces Pablo dice que Jesucristo es el único Dios que vino al mundo. Lo exalta de esa manera. Judas también lo dice. En Judas, en el verso 25, dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Y en la Biblia Pechita, el verso 4, la Biblia Pechita y el texto griego dice allí que aquellos hombres entraron encubiertamente, cuya condenación no se tarda para ellos. Dice: hombres que niegan al único Dios, nuestro Señor Jesucristo. Léalo en la Biblia Pechita. Hombres que niegan al único Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia presenta a Jesucristo como el único Dios. Sí, lo presenta como el único Dios. Ahora, ¿por qué Jesús oraba? Bueno, aquí viene la confusión de muchos y también hermanos de nuestra iglesia, de nuestras congregaciones, se confunden por esto. ¿Por qué Jesús oraba? Debemos nosotros decir que no era un Dios que oraba a otro Dios, una persona divina que oraba a otra persona divina tampoco. ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios, solamente hay una persona divina, no hay más. Y ese único Dios en el Antiguo Testamento era Jehová, y él mismo vendría a salvarnos, el cual es Jesucristo. Eso lo podemos demostrar ampliamente, lo hemos demostrado ampliamente en la Escritura.
¿Por qué Jesús oraba? Bueno, hay algo que Jesús dice en Lucas capítulo 24, y es que muchos o muy pocos ponen atención a esto. Dice, y les dijo, estas palabras os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. También cuando Jesús comienza su ministerio, dice, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, fue a cumplir. Él vino a cumplir la ley y los profetas. Debemos recordar algo, que Jesús es el siervo de Dios. Isaías 53 habla del siervo de Dios, ¿sí? Si usted lo ha leído. Isaías 42 dice también, habla del siervo de Dios. Dice, he aquí mi siervo, yo les sostendré mi escogido. ¿Ya? Isaías 53, usted también lo ha leído allá. Isaías 53 habla de ese siervo de Jehová. Isaías 53 lo dice allí, para que lo apunte. Dice, ¿quién ha querido nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Entonces Jesús, la Biblia nos dice en Hebreos que en los días de su carne haría rogativas, ruegos. En los días de su carne, no como Dios, sino como hombre. Como hombre haría rogativas y ruegos, es decir, oraría. Porque la Biblia, él se obligó a sí mismo a cumplirla. Isaías en el capítulo 53 habla de que el siervo de Dios oraría. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Permítame por favor hacer un énfasis aquí. Él oró por los transgresores y en él fue llevado el pecado de muchos, no de todos, de muchos. Y oraría por los transgresores. Entonces, que el Señor Jesucristo oró por muchos, no por todos. Pero hay un versículo que él dice, la tierra y su plenitud, toda alma es mía, todo es mío. Entonces, si él oró no por todos, sino por muchos, ¿no estaríamos nosotros a lo mejor excluyendo a ciertas partes o a ciertas personas para que no conozcan a Jesús como único Dios, mi hermano? no, hermano. Y vamos a ver por qué dice, habiendo él llevado el pecado de muchos. Dice la Biblia, ¿por cuándo Jesucristo lleva nuestros pecados? ¿Cuándo? Cuando somos perdonados. Dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, no todo el mundo es salvo, sino los que crean en él, como dice la escritura, y sea bautizado. Por eso dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando dice orado por los transgresores, sí incluye al mundo entero. Sí incluye al mundo entero, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Listo? Entonces, volvamos a lo de la oración. Jesús tenía que cumplir la ley, los salmos y los profetas. En la ley, los salmos y los profetas dice que él oraría. En los salmos dice, tuya es la alabanza, oh Sión, en Sión. Salmo 65 dice, a ti se pagarán los votos, tú oyes la oración, a ti vendrá todo ser humano. Tú oyes la oración, a ti vendrás todo ser humano. Por eso Hebreos dice que Jesucristo en los días de su carne hacía rogativas y ruegos como hombre, en los días de su humanidad, como hombre, no como Dios. ¿Para qué? Para cumplir las escrituras. Y además él mismo lo dijo, ejemplo os he dejado en mí. Entonces nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Si él, siendo el único Dios, oró cumpliendo las escrituras, porque a él vendría todo ser humano, y él en los días de su carne como ser humano oró para cumplir las escrituras, nosotros también tenemos que orar. Esa es la respuesta, mi hermano. Muchas personas, hablemos así, o muchos creyentes de otras doctrinas, manifiestan de que los apóstoles eran trinitarios, y yo me he quedado sorprendido cuando me ha llegado estos mensajes. Me dice, hermano Fulton, con mucho respeto, pero todos los apóstoles eran trinitarios. Y yo le he preguntado el por qué. No, me dice por qué eran trinitarios.
¿Usted cree, mi hermano, de que los apóstoles eran trinitarios? En ninguna manera, mi hermano. Y vamos a ver por qué. Pablo y Judas dicen que Jesucristo es el único Dios. Entonces, si es único es porque no hay más. Es el único Dios. Pablo, en la carta de Primera de Corintios, capítulo 6, como lo hemos leído, del verso 16 en adelante, dice que Jesucristo es Dios, el Dios que dijo que vendría y habitaría entre nosotros. Es el Señor, ese Dios que dijo que vendría, caminaría y habitaría entre nosotros, se llama Jehová, Jehová, el cual es el único Dios. Así se llama. Y eso ya lo hemos leído, Isaías 52, Zacarías 9, Ezequiel 34, Isaías 35, 4, Isaías 33, 22, Isaías 40. Bueno, y también lo dice el Salmo 8. Si usted ha leído el Salmo 8, es un salmo profético, ¿no? Cuando miro los cielos, obra de tus manos, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él tenga memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? ¿Sí? Dios visitaría al hombre, Dios se hizo carne. Entonces, ninguno de ellos era eso. Y Pablo muestra allí a Jesucristo como Señor, Dios y Padre. Solamente hay un Dios y un Padre. Y Pablo dice que ese es Jesucristo. También lo dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. Le hace las versiones antiguas. Dice, o la Reina Valera 2010 también lo dice ahí. Dice, porque dice, segunda de Tesalonicenses 2:16, dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. El mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Si usted se va a lo que dice Santiago también, o Jacobo el menor, Jacobo hijo de Alfeo, que en nuestra Biblia lleva el nombre de Santiago. Santiago. Si usted lee, por ejemplo, lo que dice allí, lo que pasa, hermano Fulton, es que nuestras Biblias o las Biblias han sido manipuladas. En el original griego, Santiago capítulo 1, verso 1 dice, Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. En el original griego dice Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. Entonces, para Santiago, Jesucristo es Dios y Señor. La religión tradicional o la iglesia tradicional le puso el del, porque tenían la necesidad de, escuche bien, de predicar que sí existía la Trinidad. ¿Cuándo nace la Trinidad? La Trinidad nace con un edicto, se llama el edicto de Tesalónica, para que lo busque, donde el emperador, bueno, no me acuerdo ahorita del nombre, fueron dos emperadores, donde los emperadores se ponen de acuerdo y dicen que todo el mundo es trinitario a partir de ese edicto, y el que no acepte sería expulsado, sería llamado hereje, sus casas de oración serían destruidas, etcétera, etcétera. Todo el mundo sería llamado trinitario. Ahí nace, en el año 400, nace la Trinidad con el edicto de Tesalónica. Allí nace eso. Y tuvieron la necesidad de ponerle o añadirle a las escrituras algo. Santiago dice, Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. Siervo de Dios y Señor. Para Santiago, Santiago solamente dice que hay un Dios. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Dios es uno. ¿Quién es ese? El Padre. Lo dice también aquí en el 1:17. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, para Santiago solamente hay un Dios y Señor, el cual es Jesucristo. Solamente hay un Dios y hay un Padre. Pero lo bueno de esto es que Santiago dice en el capítulo 3, verso 9, dice así, Biblia de las Américas y el texto griego, dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Entonces, ¿quién es el Dios y Señor? Jesucristo. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Santiago capítulo 2, verso 1 dice, amados, que nuestra fe y nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Para Santiago, Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Entonces los apóstoles no pueden ser trinitarios porque ellos confiesan que Jesucristo es Dios, Señor, Padre, el único Dios. Juan también lo dijo. Juan lo dijo muchas veces. Y eso es lo que predicamos nosotros, los pentecostales unicitarios, que Jesucristo es el único Dios, el Padre que se hizo hombre. No hay dos dioses, no hay dos padres, no. Solamente hay un Dios y Padre. Juan, para resumir un poquito, Juan dijo que Jesús es el Padre. ¿Dónde lo dice?
Lo dice muchas veces lo dice. Pero vamos a mirar una de ellas. En su segunda carta, el verso 4, dice Juan que el Padre dio mandamiento de amarnos unos a otros. Cuando usted mira cómo se llama ese Padre, vaya, déle el contexto, ahí mismo lo manda el contexto, Juan capítulo 13, verso 33, Jesús le dice a sus discípulos, hijitos, un mandamiento nuevo yo les doy. Así como se lo dije a los judíos, así se lo digo ahora a vosotros. Donde yo estoy, vosotros, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero un mandamiento nuevo yo les doy, que se amen unos a otros. Jesús es el único Dios, es el Padre, es el todo en todos. Así lo predicaron los apóstoles. Y es más, bautizaron en el nombre de Jesucristo, porque para ellos Jesucristo es el único Dios. No hay más. Para ellos el mandamiento apostólico, el mandamiento que el Señor les dio fue que ese nombre, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo no es una trinidad. El nombre es uno solo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bautizaron en el nombre de Jesús. No eran trinitarios. Confesaron que Jesús es el único Dios. El Padre que vino al mundo se hizo hombre para salvarnos. Dios fue manifestado en carne y además bautizaron en el nombre de Jesús. Trinidad por ningún lado. Bueno, mire, póngale mucha atención porque esto viene de su país, de Colombia. Bendito sea el Señor. Hay un vídeo que está circulando que me ha llegado ya no solo una vez, son cientos de veces que me ha llegado, que los ancianos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia dicen que tienen que bautizar en cualquier parte del mundo en el nombre de Jesús. Hay muchos pastores que han debatido esto porque no puedo bautizarlo en el nombre de Jesucristo por decir, ahora que está el hermano Juan Carlos Soto aquí en África, aquí al frente donde estamos nosotros, a una hora más o menos en avión. Y yo conversaba con él, he conversado con algunos pastores y se bautiza, claro, en el nombre de Jesucristo, pero de acuerdo al idioma o al dialecto donde estén. Pero este vídeo lo deja muy claro que hay que bautizarlo en China o en la Conchinchina, dice, en el nombre de Jesús. ¿Usted qué opina de esto, ministro? Esto es un vídeo que está circulando ya desde hace aproximadamente 15 años, 20 años, mi hermano. En español, que hay que bautizarlo en español, a lo que usted se refiere. Claro, yo me bautizo en el nombre de Jesucristo porque hablo español, pero no puedo bautizarlo en alemán por decir, yo no puedo bautizarlo a un alemán, te bautizo en el nombre de Jesucristo. Tengo que hablar en el idioma de él, pero ya no voy a decir Jesucristo. Yo no hablo alemán, no sé cómo se dirá Jesucristo. Por decir en inglés, no vas a decir, te bautizo en el nombre de Jesucristo. Tienes que decirlo en inglés, claro, en el nombre de Jesucristo. Bueno, hermano, no. Es algo, pues, realmente los que... no he visto el video, la verdad no he visto y le agradecería si me lo comparten. No lo he visto. Pero, a ver, el Señor da un mandamiento. Vayan y prediquen a la gente, a todas las naciones. Recordemos que en el día del Pentecostés habrían gente de todas las naciones bajo el cielo, dice allí. Partos, medos, helenitas, bueno, de todos. Dicen, cada uno de nosotros les escuchamos hablar en nuestra propia lengua. Ellos fueron convencidos, escuche bien, esas personas fueron convencidos de que Jesucristo es el único y verdadero Dios y que necesitaban bautizarse porque 120 que estaban allí, ellos les escuchaban, bueno, este está hablando en medo, este está hablando en parto, este está hablando en griego, este está hablando, bueno, les escucharon hablar las maravillas de Dios y fueron movidos a tal punto que dijeron, varones hermanos, ¿ahora qué haremos? ¿Sí? Si usted es alemán, no puede ser bautizado en el nombre de Jesús en español. Si usted es inglés, habla inglés, no puede ser bautizado en el nombre de Jesús de habla en el nombre en español. Porque necesita usted que el nombre de Jesús sea invocado. El Señor da el mandamiento y dice, vayan a todas las naciones, ¿ya? O vayan y prediquen a todas las naciones, pero quédense en Jerusalén. Comenzarán desde Jerusalén y fueron esparcidos a todas las naciones. Hay algo que decir, que
La iglesia, cuando nació la iglesia, no fueron bautizados en el nombre de Jesús. Si usted lee el manuscrito antiguo, el manuscrito griego, no dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Dice que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Jesucristo. Ese fue el nombre que invocaron los apóstoles sobre ellos. ¿Por qué? En griego. Lo hicieron en griego. ¿Por qué lo hicieron en griego? Porque el griego era el idioma del Imperio Romano. No era el idioma primario, era el griego. Entonces, no invocaron el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo en español, no. Lo hicieron en griego. Y eso, yo te bautizo, bueno, tu onoma y Jesucristo. ¿Ya? En el nombre de Jesucristo. Así lo dijeron, tu onoma y Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Entonces, no puede ser que si la persona no se bautiza en español, entonces está mal bautizado. Recordemos que el Señor dijo que se predicaría el evangelio a toda criatura. Entonces debe ser en el idioma de ellos, no en el idioma nuestro. Si la persona entiende nuestro idioma, pues bien, vamos a bautizarlo. Si lo entiende. Ahí el pastor Edgar Giraldo me decía, hermano Fulton, yo le voy a mandar una predicación mía, que ahí está todo, y por eso es que yo me puse a pensar, a lo mejor quisieron decir que en el mundo entero tendría que bautizarse en el nombre de Jesucristo, pero en su idioma. Yo le voy a mandar eso para que usted lo estudie, mi hermano, la predicación completa y el vídeo para que lo analice. Bendito sea el Señor. Usted hablaba, mi hermano, de que hay que ponerle mucha atención a la palabra del Señor en el texto bíblico. Pero ahora, mi hermano, han salido Biblias que yo he podido comparar, Biblias modernas, en la cual se omiten muchas cosas. Se omiten muchas cosas. Y a lo mejor, si Dios no ha venido por su iglesia, aparecerán más Biblias mermadas, ciertos versículos, ciertas cosas donde se quiere hacer desaparecer la unicidad de Dios. Y usted manifiesta de que hay que ponerle mucha atención a la palabra del Señor. ¿Y las Biblias modernas qué hacemos, ministro? Bueno, hermano, la Biblia dice, o el Señor, el consejo que nos dio fue escudriñar las escrituras. Escudriñemos las escrituras, mi hermano. Siempre es bueno los que puedan mirar el texto desde escudriñar o mirar varias versiones. Gracias a Dios yo cuento con la bendición de Dios que pude aprender un poquito de griego y puedo yo ir al texto y mirarlo como dice. Por eso se ha descubierto que el texto o los textos, más que todos los saludos de los apóstoles, están adulterados por la iglesia tradicional, que fue la que recopiló los libros, y además que cuando fue masificado el uso de la Biblia, pues ellos tuvieron que meterle allí porque tenían que justificar un dogma que no está en la escritura. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer es, 1, orar a Dios; 2, no movernos del fundamento, ya sabemos que estamos en la verdad; y 3, pedirle al Señor que nos revele cada día más. Las Biblias modernas, como ya lo decía, cada día más, lo decía también el hermano Fulton, cada día más vienen a tergiversar lo que es la verdad de Dios. Lo que es la verdad de Dios. Y tienden, por ejemplo, hay unas que dicen, grande es el misterio de la piedad, Cristo fue manifestado en carne. Eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice el texto. ¿Sí me entiende? Cristo fue manifestado en carne, eso no lo dice el texto. Dice, Dios fue manifestado en carne, o dice, Él fue manifestado en carne. Y cuando dice Él se refiere a Dios. Pero pues cada vez las organizaciones que traducen las Biblias, pues ya sabemos sus tendencias, sus creencias, conocemos eso, y tienden a meter allí esa creencia para que la gente ganar pues la adhesión de las personas que se congregan allí, y pues desafortunadamente, y lo digo con todo respeto y con todo temor, pues desafortunadamente estas personas no tendrán la salvación, porque aunque ellas no estén mintiendo, pero la Biblia dice que no entrará
en aquella ciudad cosa que haga mentira. Entonces están participando de una mentira y no podrán entrar en el reino de los cielos. El consejo, mi hermano, es, si usted puede estudiar un poquito de griego, hágalo y comience a traducir y busque Biblias. Hay Biblias que están bien traducidas en los saludos paulinos. Yo le doy dos, la Septuaginta al español y la Septuaginta de Juneman, bien traducidos los saludos paulinos. Usted se queda asombrado allí cuando mira que Pablo dice, por ejemplo, en Filipenses, dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Cambia a lo que dice la Reina Valera y otras Biblias. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El texto griego no dice eso. El texto griego dice como lo dicen estas dos Biblias. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Entonces hay que escudriñar las Escrituras y no movernos del fundamento, mi hermano. Bendito sea el Señor. Mire, mandamos un saludo a nuestro pastor Jordán allá en Santo Domingo de los Áchilas, en Ecuador. Él dice, la gente conoce la historia de Jesús, pero a Cristo no se lo conoce por una investigación académica. A Cristo no se lo conoce por una tradición evangélica. A Cristo se lo conoce por revelación. Y en eso estamos muy de acuerdo, mi pastor Jordán. Le envío un saludo para usted y para toda su familia. Gracias por aportarnos, bendito sea el Señor, estos pequeños consejos. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Por qué la Biblia, aprovechando que usted ha tocado estos términos de la Biblia, por qué la Biblia habla de profetas, pastores? Pastores, sabemos de que eso sí es bíblico porque dijo, o dale pastores y todo ello, ¿no? Pero habla allí de profetas, mi querido ministro, y a lo mejor también eso es la confusión en el mundo evangélico, apostólico, bendito sea el Señor, porque yo puedo estar profetizando algo, pero de lo que dice la palabra de Dios, aleluya. Yo ayer o anteayer en el devocional me escribió un profeta y me decía que le había hablado y que a un pastor también le había hablado, que era del nombre, pero ahora ya se ha hecho profeta, bendito sea el Señor, que le había hablado, Dios le había hablado a él y que le había dicho que estaba equivocado 20 y pico de años predicando solo a Jesús. Entonces, ministro, aquí va la pregunta, ¿hay profetas en este tiempo? ¿Hay profetas de acuerdo a la palabra? O sea, que estén ligados al ministerio apostólico, al ministerio, bendito sea el Señor, pentecostal. Hay profetas que se puedan salir de la parte bíblica, mi hermano, porque esto es preocupante. Esto sí, a mí me preocupa sinceramente porque muchos hermanos siguen ese nombre, no siguen a la palabra. Y me ha gustado lo que usted ha dicho, escudriñar las escrituras, porque ahí vamos a encontrar, hermano, la verdad. Ministro. La respuesta, mi hermano, es sí y no. Suena como ambiguo, sí y no. Mire, hoy tenemos un movimiento profético que dice, Dios me reveló esto. Dios me reveló, Dios me reveló, Dios me mostró. Por mí está hablando el Espíritu de Dios. Dios te dice a ti, Dios. Y hermano, ojo con eso, ojo con eso. Porque la Biblia nos dice, cuando Pablo habla de los dones espirituales, habla de profecía, dice, pero el espíritu de los profetas está ligado a los profetas. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que usted no puede hablar nada por fuera de este libro. Que Dios me mostró que viene, bueno, que ya no son 7 sellos, que ahora son 8. Dios me mostró que ya estamos en la gran tribulación. Dios me mostró que Él ya no vendrá en un caballo blanco, escogió un caballo cenizo. No, hermano, eso no está aquí. Entonces, ojo con esto. Ojo. El espíritu de los... no son profetas, está profetizando la palabra del Señor porque tiene conocimiento de la Biblia. O sea, yo no me puedo salir de los parámetros como que mañana pasado, como tengo ya sintonía aquí, y yo voy a decir, Fulton Villagómez
Dios me habló y me dijo que yo era un profeta. A eso me refiero, hermano, porque Dios estableció un ordigrama, bendito sea el Señor, para pastores. Eso dice la palabra. Pero yo no encuentro allí, yo no encuentro que después de ello, porque el Señor lo dijo, que los profetas eran hasta Juan el Bautista. Yo no me puedo salir de esa línea. Yo no me puedo salir de esa línea. Porque si ya me salgo, ya estoy cometiendo una contravención, como decimos en jurisprudencia. Entonces, ahí es otra vez hago la pregunta. ¿Existen los profetas ahora, por decir, en este tiempo, que para salirse de la palabra diga, es que Dios me ha hablado a mí y Dios dice esto y esto tenemos que hacer? Por eso te respondí sí y no. Por eso, todo lo que se salga dentro del marco de la Biblia, que diga un profeta algo por fuera de la Biblia, de que no esté en la Biblia, no es profeta. Ese no es profeta. ¿Sí me entiende? Los profetas, los cuales le fue mandado escribir en el libro y dejarlo hasta nuestros días, fueron hasta Juan el Bautista. Juan fue el último profeta. El profeta que pudo hablar lo que está en la Biblia. Juan el apóstol fue considerado profeta, pero recordemos que lo que Juan escribe ya estaba. Juan lo que escribe, le es mostrado, es una recopilación de los hechos que están en los profetas. Los hechos que están en los profetas. Juan profetizó lo que estaba en Isaías 66, lo que está en Ezequiel. Juan profetizó lo que está en Zacarías. Juan profetizó de todo eso. Es decir, no se salió o no le fue mostrado nada fuera del marco de lo que le había dado Dios también ya a los profetas. Entonces, esa clase de profetas no existen, porque fueron hasta Juan el Bautista. Pero la Biblia sí me habla de otros profetas. Hay don de profecía. Hay don de profecía. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Ágabo, que era profeta. Pero ¿qué profetizaba él? Profetizaba eventos, como lo hizo en Judá. Dice que profetizó que vendría una escasez, que habría hambre en la tierra de Israel. Y evidentemente dice la escritura que sí ocurrió. La segunda profecía que vemos de él es el día que se toma el cinto de Pablo y se amarra él mismo y dice, esto dice el Señor acerca del hombre que es dueño de este cinto. Así lo amarrarán los judíos y lo entregarán a los gentiles, será llevado prisionero. Bueno, y eso evidentemente ocurrió. Sí existe eso, hermanos, sí existe la profecía, que es un don de parte de Dios. Que Dios le dice que va a ocurrir algo, puede ocurrir algo sobre un hermano, sobre una nación, sí puede ocurrir. Y si eso ocurre, verdaderamente eso vino de parte de Dios. Pero ojo, no podemos, escúcheme bien, no podemos decir, así dice, por ejemplo, estos profetas son mentiras, ¿no? No, así me mostró Jehová el Señor, así me mostró la divina Trinidad. Hermanos, porque el Señor es el que es, el que era, el que ha de venir, es el mismo y único Dios. Ágabo lo dijo muy bien, esto dice el Señor que ha de suceder, y ese Señor es Jesucristo. Él estaba siendo inspirado por el mismo Dios. Pablo mismo era profeta. Y eso lo dice Hechos de los Apóstoles, que habían profetas entre la iglesia en Antioquía, y Pablo era uno de ellos. Pero ¿qué profetizó Pablo? Pablo dice, en los postrer tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Eso profetizó Pablo. Pablo profetizó y dijo en Hechos capítulo 20, dice que el Señor le había mostrado que después de su partida vendrían hombres corruptos disfrazados, lobos rapaces, que devorarían el rebaño. Y evidentemente eso ocurrió. Pero nunca profetizaron nada por fuera del mandato bíblico. No, es que el Señor me mostró que ya en el trono, por ejemplo, lo he escuchado, profecías, que el Señor muestra que en el trono hay tres. Pregunto, ¿la Biblia dice que en el trono hay tres? No, la Biblia dice que en el trono hay uno solo. Que subieron al cielo y vieron allá al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo estaba en la tierra. Y fueron al infierno y vieron millones de almas. Y que estaba Jackson, estaba Fidel, estaba no sé quién,
Hermano, eso está por fuera del orden bíblico. La Biblia dice que solamente el día que el Señor venga, llame a los muertos a su presencia, el que no esté escrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. Solamente ocurrirá eso en ese día. Y escuche bien, en el trono solamente hay uno sentado y su nombre es Jesucristo. Entonces, esas profecías se salen del marco bíblico. Y ojo, qué pena. Y hay muchos hermanos que creen, en vez de leer la Biblia, le creen a estos charlatanes mentirosos. Pero profecía sí hay en la iglesia. Profecía sí hay en la iglesia. Me acuerdo tanto de una profecía, me la contaron y sucedió aquí en Colombia. Nuestro hermano Domingo Zúñiga, predicando en la central de Cali, tocó el púlpito y dijo, sobre este púlpito predicarán que Jesucristo no es Dios. Y así ocurrió. Y la iglesia fue dividida. Así ocurrió. ¿Sí? Así ocurrió. Pero mire, eso no salió fuera del marco bíblico. Dijo, sobre este púlpito predicarán que Jesucristo no es Dios. Y así ocurrió. Y la iglesia se dividió por parte de un hombre que predicaba que Jesucristo no era el único Dios, que era un binitarismo, un dualismo. Y así ocurrió, mi hermano. Ese tipo de profecía sí es el que Dios nos da como un don, el don de profecía. ¿Ya? Y además, la Biblia dice que profetizar es hablar la palabra de Dios. Claro, mi querido ministro, es que yo sí creo en las profecías, creo que a una persona Dios puede llamarlo para evitar un accidente. Yo creo eso, porque ha ocurrido y hay pastores, bendito sea el Señor, de Cali, que nos están escribiendo que sucedió eso, que un pastor, bendito sea el Señor, en ese pueblo nadie lo quería, creo que fue en Armero, bendito sea el Señor, y salió al pueblo y decía que iba a explotar el volcán y todo eso, y sacó a su pueblo, sacó a la iglesia, bendito sea el Señor, y el cura que estaba allí lo llamaba de Satanás, o sea, ocurrió. Yo sí creo esa clase de profecías. Es como mañana o pasado mi pastor me diga, hermano Fulton, después de haber orado, por supuesto, porque es un hombre de oración, bendito sea el Señor, mi querido pastor Joaquín Chamba Jaramillo, me diga, hermano Fulton, Dios me habló de esto, mire, está profetizando. Eso sí, yo lo creo, eso yo lo creo, pero lo que yo no creo es lo que usted está diciendo ahora, de que dice que sí, que yo he visto esos mensajes, he visto esos vídeos, que una persona, una supuesta hermana, Dios la subió al cielo y le hizo bajar al infierno, vio todas las almas. Esas cosas yo la verdad, no sé, Dios me guarde y a lo mejor estoy equivocado, bendito sea el Señor, pero será para conseguir adeptos, será para conseguir likes, será para, no lo sé, qué es lo que buscan, porque uno tiene que profetizar cosas que verdaderamente el Señor le diga, porque de toda palabra tenemos que en cualquier momento dar cuentas allá, bendito sea el Señor, no atribuirnos cosas que escuchamos, porque a veces el enemigo también conoce cómo puede decirte el Señor alguna cosa. Bendito sea mi Señor. Aleluya. No sé si quiere acotar algo más sobre este tema, porque esto es muy importante que el pueblo del Señor conozca, mi querido ministro. Hoy estamos hablando de que si estamos en la verdad pentecostal y apostólica, si estamos en la verdad, si estamos cimentados en la roca que es Cristo, mi querido ministro. Bueno, mi hermano, referente al tema, hablábamos de, pues, gracias por recordarme, Isaías 53. Leímos allá, dice que Él llevará el pecado de muchos, Isaías 53, pero hablando del siervo, dice, y orado por los transgresores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La Biblia también nos dice que Jesús clamaría estas palabras: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 89, clamar, orar, mi Padre eres tú. Entonces, por lo tanto, Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el Hijo de David, oraría y clamaría. Pero lo que quiero hacer énfasis en esto: habiendo Él llevado el pecado de muchos, ese hombre llevaría el pecado de nosotros. E Isaías 43, por eso dice Jesús que el que lo vea, Él ve al Padre, el que lo conoce, Él conoce al Padre, es porque Él es el mismo, es el Padre. Dice Isaías 43, ya leímos que Isaías 43 nos dice, verdad es
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi hijo, mi siervo, que yo escogí, Isaías 42. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Y aquí dice, el verso 24, sobre quién es que es colocado los pecados. Dice, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, por eso dice, yo soy Él. Sobre Dios manifestado en carne, sobre su humanidad, que es el mismo Dios, fue colocado nuestros pecados, no fue sobre otro. Entonces, por eso la Biblia hace énfasis en esto, en creer lo que dice literalmente, mis hermanos, la Escritura, como ha sido escrita. Es todo, mi hermano Fulton. Amén, mi hermano, amén. Usted hablaba de Saulo de Tarso también. Después Dios le cambió el nombre por Pablo, bendito sea el Señor. Sabemos que Saulo de Tarso era muy estudiado, bendito sea el Señor. Sabemos también de él por los estudios bíblicos que hemos recibido, de que estaba inmerso en la doctrina religiosa de ese tiempo. También sabemos de que socialmente estaba bien, bien. Pero sabemos también, por eso le digo que a mí no me cabe en la cabeza que los apóstoles hayan sido trinitarios, porque Saulo de Tarso defendía de que Dios era uno solo hasta el convertimiento. Recordemos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que están allí, que él iba con cartas, bendito sea el Señor, a Damasco, bendito sea mi Cristo, a apresar a los seguidores de Jesús cuando se le presenta el Señor. Por eso yo, mi hermano, no sé si usted quiera analizar esto lo que les estoy manifestando. Saulo, aunque en un principio estaba equivocado porque concebió, él dijo, él estuvo cuando mataron al primer mártir, a Esteban, bendito sea el Señor, y consintió muchas atrocidades, aleluya, pero después que se convirtió, es y ha sido y será un puntal fundamental dentro de la iglesia, mi querido ministro. Por eso creemos que estamos en la verdad. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre esto que le estoy manifestando? Amén, hermano. Mire, analicemos una escritura. El mismo Pablo dice esto. Que Ananías, capítulo 22 de Hechos, Ananías le dice esto. Dice, vino a mí y acercándose me dijo, verso 13 estoy leyendo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Quién se le apareció? ¿Quién escogió a Pablo? El Dios de los padres. ¿Quién es el Dios de los padres? Pablo mismo lo recalca. Si usted lee Segunda de Crónicas, capítulo 7, vamos a leer dos versos nomás, porque pues, el tiempo apremia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 22, dice así. A ver. A ver, permítame un momentico. (7:22) dice aquí, y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres. Jehová es el Dios de los padres. Por eso cuando el Señor se le aparece a Moisés, le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los padres. Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres. Usted puede seguir leyendo esto. ¿Quién se le aparece? ¿Quién escoge a Pablo? ¿Quién lo escoge? Dice Pablo que lo escogió fue Ananías le dice que lo escogió el Dios de los padres. Entonces, ¿quién es ese? Vamos a ver en el capítulo 9. ¿Quién es ese? Capítulo 9, dice conversión de Saulo. Dice cuando se le aparece, bueno, ya sabemos la historia, y dice cuando el Señor se le aparece a Ananías, le dice, había entonces en Damasco, capítulo 9, verso 10,
un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Aquí él ora. Y han visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién escogió a Pablo? El Dios de los padres. ¿Cómo se llama? Su nombre es Jesucristo, porque es el mismo y único Dios del Antiguo Testamento. Pablo no podía ser trinitario, él era monoteísta estricto. Además, creía que Dios fue manifestado en carne. Pablo confiesa aquí que fue el Dios de los padres que se le apareció. Él le pregunta cuando oye la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le pregunta, Señor, ¿quién eres? Le dice, yo soy Jesús. O en hebreo, Yahshua, a quien tú persigues, porque le habló en lengua hebrea. Pablo entendió que él era su Dios, el Dios de los padres, por eso lo llama el gran Dios y Salvador, por eso lo llama el Señor Dios y Padre, el mismo Señor Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. El Dios de los padres se llama Jehová o Jehová, y es el único Dios el cual es el Padre. Por eso Pablo llama a Jesucristo el único Dios, lo llama Señor, Dios y Padre. Trinidad por ningún lado. Lo que pasa, mis queridos amigos, es que ustedes deben entender cuál es el misterio de la piedad. Deben entender que Dios necesitó hacerse hombre, necesitó hacerse carne para venir a salvarlo a usted y a mí. Y a esa manifestación en carne se le dice el Hijo de Dios. No es otro Dios, es Dios mismo manifestado en carne, el Dios de los padres. Amén, amén, mi querido ministro. Déjeme saludar a muchos pastores que están conectados, bendito sea el Señor, y que nos dicen, hermano Fulton, qué bendición este programa. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Gracias al pastor John Monaga en Ecuador. Nuevamente me dice, hermano Fulton, qué alegría escucharlo. Erika, esposa del pastor allí en Pradera, nos dice por aquí. Julio Alberto Galarza, muchísimas gracias. Bendito sea el Señor. Doctor Alex Echeverría, Hugo Saltos, Aldúo Salazar y Paola. Bendito sea el Señor. A nuestro hermano Vencio Valencia, a nuestra hermana Paula. Bendito sea el Señor. A Richard. Gracias a Katy Vallejo, que nos está saludando desde Ecuador. Bendito sea el Señor. Gracias a todos los hermanos que de una u otra manera están compartiendo este programa. Hoy estamos hablando y discerniendo este programa si estamos en la verdad pentecostal y apostólica. Si en verdad lo que aquí se predica o lo que usted ha aprendido lo llevará al cielo. Hermano, ¿usted cree profundamente, sinceramente, de que lo que predicamos es verdad, mi querido ministro? Absolutamente, mi hermano, está en la Biblia y lo hemos visto. Son varios los pilares, varios los textos bíblicos que nos dicen que estamos en la verdad. La verdad es que Dios es uno, no hay otro además de él, eso es verdad. El escriba le dice al Señor, verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro además de él. Eso lo creemos todos nosotros, lo creemos. También dice la Escritura que conforme a la verdad que ha sido predicada a los santos, a nosotros, es según la piedad, y la piedad es Dios fue manifestado en carne, eso es verdad. Juan dio testimonio de la verdad. ¿Cuál fue el testimonio? Que él venía preparando el camino del Señor, el cual dijo el profeta Isaías que vendría. Y ese Señor se llama Jehová, Yahvé, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. Por eso los discípulos llamaron a Jesús Señor, Dios y Padre, todos. Hasta el mismo Jesús, escúcheme bien, que él dice que Dios es uno y no hay otro además de él. Él mismo dice que es el Padre. Bueno, qué bueno recordar esto. Para los que preguntan, ¿dónde Jesús dijo que él era el Padre? Bueno, sí lo dice. Lucas capítulo 13, verso 22 en adelante. Aunque no había necesidad de que lo dijese, porque dice será llamado Padre eterno. Pero mire lo que dice aquí. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, estoy leyendo el verso 22, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, porque él es el Señor,
son pocos los que se salvan. Y él dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Recuerde que hay un padre de familia, el cual ellos clamarán, Señor, Señor, ábrenos. Es el padre de familia. ¿Quién es ese padre de familia? El verso que sigue nos lo dice, nos lo identifica. Ellos le llamarán Señor, Señor. Y él aquí, el Señor Jesús lo está identificando quién es él. Dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Quién es ese padre de familia? Es el mismo Jesús. Él fue el que comió y bebió y anduvo entre ellos. Por eso Pablo dice que Dios mismo dijo, habitaré y andaré entre ellos. Seré a ellos por Dios, ellos serán mis hijos, yo seré a ellos por Padre. El Señor que anduvo y caminó entre nosotros es el único Dios, el cual es el Padre, Dios manifestado en carne. Estamos en la verdad, mi hermano. Somos de la verdad, somos los llamados de su nombre. Para gloria de Él hemos sido creados y formados, para que publiquemos sus alabanzas. A los que le hemos recibido, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Cualquiera no es hijo de Dios, cualquiera no tiene esto. Juan dice en su primera carta, dice, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo, ¿quién fue ese? El que hemos creído en su nombre. Mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En el mundo estuvo y el mundo no le conoció. El mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos a Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hoy somos hijos de Dios porque estamos en esta verdad, pero mañana cuando el Señor venga seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero recuerde algo, solamente entrará allá la gente robusta, la gente guardadora de verdades, la gente justa. No cualquiera entrará allá, mi hermano, nosotros los del nombre, porque para eso el Señor nos llamó, nos justificó y nos santificó, para hacernos pueblo de Él. No todos son pueblo, así tengan una Biblia bajo el brazo. Qué pena me da decirlo. Solamente hay un pueblo, los llamados de su nombre, a los cuales ha sido invocado su nombre. Hemos sido lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Estamos en la verdad? Hermanos, sí estamos en la verdad bíblica, no la verdad de una denominación. No, nosotros no andamos, no nos movemos por denominaciones, no es por fuerza, no es por ejército, no es por hombre, sino que miramos a aquel que es el hacedor de todo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Estamos en la verdad? Sí, Señor, estamos en esta verdad. No es con ejército, no es con fuerza, sino que es con el Espíritu de nuestro Dios. Porque vendrán tiempos cuando la gente quiera escuchar esta sana doctrina, bendito sea el Señor. Y Abraham dice, comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Segunda de Timoteo 4:3 nos escribe un pastor de pradera. A pesar de los tiempos, muchas cosas y muchos elementos han sufrido cambio aún dentro de la sociedad en que vivimos. Como seres humanos nos adaptamos a ellos y algunas ocasiones nuestras vidas las aceptamos sin ninguna reserva. Bendito sea el Señor. Y es una verdad ineludible. A veces nosotros aceptamos las cosas porque ya no nos queda otra, pero hay un camino, hay una verdad. Bendito sea el Señor. Y esa verdad es ser pentecostal y ser apostólicos, ser del nombre, así como estuvieron nuestros primeros hermanos. Bendito sea el Señor. Sufrieron persecuciones, sufrieron maltratos, algunos fueron aserrados. Bendito sea el Señor. Recuerde lo que le pasó a Pedro, recuerde lo que le pasó a Pablo. Bendito sea el Señor. La iglesia fue perseguida. Que Dios nos ampare de ello, que yo no quisiera vivir esa época. Yo no quisiera vivir esa época, bendito sea el Señor. Algunos como que esperan, bendito sea el Señor, vivir esa época para que recién ellos comiencen a darle su corazón, porque Dios está tocando la puerta del corazón de cada uno. Está diciéndote, hijo mío, aquí estoy, ábreme tu corazón para yo cenar contigo. Bendito sea el Señor. Por eso, mis hermanos, cada día nosotros presentamos un tema diferente. Hoy,
como si estamos o no en la verdad. Y sabemos de que estamos en la verdad, de que Jesucristo es el Dios vivo, mi hermano. Vamos a saludar últimamente, bendito sea el Señor, a nuestros hermanos ahí en México, en Chile, en Paraguay, bendito sea el Señor, en Uruguay, gracias a la congregación de la Llana Jesús, gracias en Costa Rica, bendito sea el Señor, la Llana Jesús Costa Rica que está retransmitiendo esta señal, gracias a todos los hermanos que tienen medios de comunicación que retransmiten esta señal, a Radio Rey, ahí en Colombia, bendito sea el Señor, gracias mis hermanos. No me queda más, hermanos, decirle gracias por la sintonía. Hermano Alex, regálenos una oración. Sabemos de que Dios lo ha usado, lo usa y lo usará siempre porque usted está en la verdad. Vamos a agradecerle al Señor por este maravilloso programa, bendito sea el Señor, y que esta palabra que hemos escuchado, estos consejos que vienen de parte del Señor, porque a través de la palabra es que hemos escudriñado ciertos versículos, llegue al corazón y rompa cadenas, rompa ataduras, rompa fortalezas para que sea revelado este nombre. Como dijo el pastor Jordán, bendito sea el Señor, esto no es por estudios académicos, no es porque yo soy tal, yo soy el doctor tal, no. Esto viene por revelación de su nombre. Dios revela su nombre a quien Él quiere, a quien le busca, a quien le abre el corazón. Hermano Alex, regálenos una oración y un agradecimiento a nuestro Dios por haberlo usado grandemente. Amén, hermano. Quisiera dar un último consejo a los hermanos. Hermano, no te muevas. Mire, somos congregación, somos una iglesia. Como seres humanos somos imperfectos, pero somos imperfectos en medio de una perfección. Esa perfección es Jesucristo. Ponga los ojos en Jesús, no ponga los ojos en ningún hombre, en Jesús, autor y consumador de la fe. La iglesia del nombre es la iglesia que está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Se hace como se llame, Pentecostal Unido, Pentecostés, Apostólica, la iglesia del nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Somos una sola iglesia, somos los redimidos de Jesucristo, somos su pueblo. Esté firme ahí, llénese del poder del Espíritu Santo, santifíquese más, vamos a orar más, vamos a escudriñar más, vamos a servir más al Señor, vamos a adorarle más y nos vamos a quedar aquí en la iglesia. Nuevas revelaciones no hay, la única revelación, Jesucristo, el único y verdadero Dios y la vida eterna. Ese es el misterio que nos fue revelado, dice Pablo, por medio de las escrituras de los santos profetas. Vamos a orar, mis hermanos, y que el Señor Jesucristo sea siguiendo edificando nuestras vidas y agradeciéndoles. Señor Jesús, amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú, mi Dios, te pasas de bueno. De verdad, Señor, te pasas de bueno con nosotros. Eres misericordioso, eres amoroso, eres dadivoso, Señor. Eres, Señor, el todo para nosotros. Tú nos bendices, Señor. Y hay veces hay necesidad también de que nos castigues, nos reprendas, nos llame la atención. Y por eso también, Señor, agradecemos. Señor, ayúdanos a perseverar y a estar en tu verdad, a seguir en esta verdad. La Biblia dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor. Y queremos perseverar hasta el día que tú vengas, haciendo tu voluntad y edificado sobre tu fundamento, Señor. Venga el que venga, Señor, se levante quien se levante. Nosotros, Señor, seguiremos viéndote a ti, porque nuestra meta eres tú. Gracias, Señor Jesucristo. Te damos, mi Dios. Amén. Muchas gracias, mi hermano Alex Serrato. Hoy hemos estado compartiendo el programa ¿Estamos en la verdad pentecostal y apostólica? Yo creo de que sí. Bendito sea el Señor. Y lo creo desde lo más profundo de mi corazón, de mi alma, que estamos. Si no, pues, hermano, identifíquese usted y mire hacia atrás en este sentido. Mirar hacia atrás en este sentido. ¿Quién era usted y quién es ahora? Pongan la balanza, bendito sea el Señor. Usted, como dijo el expositor de la palabra, nuestro hermano Alex, bendito sea el Señor. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Bendito sea el Señor. En ese sentido, usted mire para atrás. Aleluya. ¿Quién era antes? Antes no servíamos para nada. Éramos objeto, una marioneta. Bendito sea el Señor.
que el enemigo usaba a diestra y siniestra. Ahora el que nos guía es nuestro Dios y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre es Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias, mi hermano Alex. Usted tiene un canal de televisión, si me lo recuerda, mi hermano, para que ahí tiene unos bonitos programas que muchas veces yo aquí en la radio lo pongo. Bendito sea el Señor. Si fuera tan amable, ahí hemos visto muchos careos sobre Trinidad, sobre dualidad. Si me fuera tan amable, vuelvo a reiterarle cómo pueden encontrarlo en YouTube, mi querido ministro. Amén, hermano. Allí está, ahí donde aparece Guerrero Bíblico Pentecostal Alex Cerrato. Me pueden encontrar así, Guerrero Bíblico Pentecostal Alex Cerrato, en YouTube y en Facebook. Guerrero Bíblico Pentecostal Alex Cerrato. Si algún hermano desea comunicarse conmigo, el hermano Fulton tiene mi número de celular. Yo se lo voy a dar aquí, más 57 318 436 0745. Más 57 318 436 0745, y con mucho gusto, mi hermano, estoy para servirles. Guerrero Bíblico Pentecostal Alex Cerrato. Bueno, antes que se vaya, mire cómo, y por eso le digo, le doy gracias al Señor la sintonía de este programa, bendito sea el Señor, aunque ahí no aparezcan, porque son distintos grupos, bendito sea el Señor. Le han pedido, pero quieren debatir con usted acerca del diezmo, si es bíblico el diezmo. Entonces, yo no sé, hablamos por interno después. Primero déjeme contactar con esta persona. Es un pastor, bendito sea el Señor, y quieren debatir sobre el diezmo. Manifieste que el diezmo no es para ahora, no lo sé. Bueno, ya hablaremos con ellos, pero lo hago públicamente esto, mi hermano, porque yo sé que usted es defensor prácticamente de esta palabra, de esta verdad, mi querido ministro. ¿Qué me dice sobre ello? Hermano, por el interno hablamos. Amén, amén, mi querido ministro. Bendito sea el Señor. Dios me lo bendiga, mis hermanos, grandemente, y no me queda más que decirle gracias por su amable sintonía. Si Dios lo ha venido, estaremos el día de mañana con un nuevo programa y con un nuevo invitado. Si Dios nos da voz, si Dios nos tiene con vida, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga grandemente. Los amamos en el amor del Señor.